En la entrevista que Gustavo Nakamura en su programa Me permite comunicarme con la gente, expliqué las razones por las cuales nosotros, los regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, tenemos que evaluar el impacto que puede producir en nuestra ciudad el proyecto del puerto de Chancay. Y eso por dos razones fundamentales. La primera es para aprovechar las oportunidades que nos da esta gran inversión privada, y la segunda es para evitar o reducir al máximo el impacto que va a tener el funcionamiento del puerto en el tránsito de la ciudad de Lima. En la entrevista hablamos algunas cosas que son características de esta situación, porque teníamos que analizar la situación para poder plantear algunas soluciones o por lo menos alertar del problema que se podría venir. Y hablamos sobre las funciones que tenemos nosotros los regidores, de las cuales hay tres que son las más importantes, ¿no? Que estábamos hablando de legislar, estamos hablando de fiscalizar y de representar a la población. También describimos un poco el concepto de lo que es un problema global, esos problemas que, digamos, cuya solución obliga a varias organizaciones a trabajar en conjunto, lo cual ya es un problema en nuestro país. También hablamos sobre el Perú como país, país productor y país consumidor, que definitivamente en los últimos años marcamos un desarrollo y un crecimiento bastante importante. No podíamos dejar tampoco de hablar del Perú como país marítimo, ¿no? La importancia que tiene en el comercio mundial hoy en día, sobre todo en la cuenca del Pacífico. Y también hicimos referencia a la importancia que tiene el departamento de Lima con el Callao, puntualmente, porque por ahí se está realizando el 90% del comercio internacional que desarrolla nuestro país. Ahora, en este video tiene una finalidad, ¿no? Complementar lo que no se pudo expresar en la entrevista, que es las acciones que nosotros estamos visualizando se deben tomar para poder aprovechar las oportunidades que nos ofrece un megaproyecto de inversión privada, ¿no? De categoría mundial. Definitivamente, esto va a cambiar las condiciones que estamos viviendo en este momento. Y nos ponen dos escenarios. Un escenario complicado si es que nosotros como autoridades, en forma general, y nosotros en el área de Lima Metropolitana, nos mantenemos indiferentes a lo que está pasando. Y la otra posición, que es una posición buena, en la cual nosotros podríamos aprovechar las oportunidades que nos trae esta inversión privada, si somos proactivos, si hacemos una fiscalización preventiva. Entonces, comentemos un poco sobre el escenario, el complicado, el que no deseamos, ¿no? Fíjense, lo que está ocurriendo ahora, nuestra realidad, es una realidad que nos marca como un país con un potencial muy grande para crecer. Por eso es que es importante decir que independientemente de la actitud que podamos tener las autoridades que estamos en este momento ejerciendo una función pública, hay una realidad, y esa realidad es que nosotros, la costa peruana tiene mucha importancia en el comercio marítimo que se está desarrollando en la cuenca del Pacífico, ¿no? Nuestra ubicación estratégica nos pone a nosotros como un país, y sobre todo lo que es el departamento de Lima, con condiciones para tener puertos y aeropuertos hub, que ya he explicado que es el sitio de paso obligado para los temas comerciales o el traslado de personas. El comercio en el mundo, el 80% se está realizando por el mar, es el comercio marítimo el que está preponderando. Y eso a nosotros nos coloca en una posición sumamente importante. Y el departamento de Lima, puntualmente el Callao, en este momento está desarrollando el 90% del comercio internacional que realiza el Perú. Ahora, esto de acá, que en este momento ya es algo significativo, hay movimientos, tenemos una presencia mundial y el traslado de la mercadería está complicándonos a nosotros el tránsito en la capital. Hay una tendencia a agudizarse porque se está generando, digamos, se están realizando esas obras, esa conexión con países que no tienen costa en el Océano Pacífico, que es los proyectos llamados el IRSA, que cuando terminen de construirse y de conectarse y se hagan viables, el tránsito y el tráfico se va a incrementar, independientemente de la actitud que podamos tener nosotros. Y a eso hay que agregarle de que Chancay, cuando entre en funcionamiento, va a tener un movimiento de casi 1 millón de TEUs en su primera etapa. Un TEU es, podríamos hablar, un contenedor.
Y además, hay un factor muy importante, que las condiciones de este proyecto va a ser que lleguen al único puerto en la costa de Sudamérica, al cual pueden llegar buques de 18.000 TEUs, va a ser el puerto de Chancay, ¿no? Entonces, el puerto de Chancay se va a convertir en algo que, digamos, se convierta en la base sobre la cual llegue mercadería y salga mercadería para de nosotros. Esta realidad, aún sin considerar lo que hemos referido al puerto de Chancay, en este momento, en el Callao, el movimiento de mercaderías de entrada y salida es de tal magnitud que ese traslado de las cargas termina complicando lo que es la movilidad urbana en la capital. Y no podemos cerrar los ojos. Cuando entre en funcionamiento el puerto de Chancay, eso se va a incrementar. Y si nosotros no reaccionamos, estaríamos hablando que se va a agudizar un problema. Obviamente después vamos a conversar que sí tiene alternativas de solución. Entonces, pero tenemos que tener una referencia de números y lamentablemente la única información que he recibido, seguramente hay, pero yo no he podido conseguirla, es la que tenemos del año 2010-2011, que hizo la Cooperación Internacional de Japón, el JICA, hizo un estudio y el resumen de ese estudio podemos decir de que ellos hace 10 años calcularon que el movimiento de mercadería que entraba y salía de la capital obligaba el movimiento de más o menos 16.000 vehículos de carga o camiones por día. Entonces, es obvio, si nosotros seguimos indiferentes a esto, con 1 millón de TEUs que va a mover Chancay, que estaríamos hablando de 1 millón de camiones más al año, vamos a tener problemas si no reaccionamos. Pero yo confío que esto no va a suceder. Definitivamente nosotros como autoridades que ya somos conscientes del caos y las causas que produce este caos que estamos viendo en el tránsito de Lima, digamos, tenemos que reaccionar, no podemos seguir indiferentes a esto, porque si el 90% de nuestro comercio internacional se mueve por Lima y acá vive el 33% de la población, podemos entender por qué llega mercadería del norte, del sur, del centro de nuestro país. Entonces, eso es algo muy claro y que eso se va a incrementar cuando comience a funcionar el puerto de Chancay por todas estas, digamos, competencias, esas ventajas competitivas y comparativas que tiene. Entonces, vuelvo a repetir, yo confío que eso no va a suceder. Y para eso, lo que tenemos que hacer nosotros es poner en la mesa la necesidad de construir las vías para que el traslado de la carga se realice, digamos, de una manera fluida y que no pase digamos, por la ciudad, por el centro de nuestra ciudad, complicándonos nuestra existencia. Entonces, reiteramos una pregunta que es muy importante. ¿Quién debe construir estas vías? Y la respuesta también es muy sencilla, porque hay diferentes tipos de vías, ¿no? Las vías nacionales las tiene que realizar el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Transporte. Las vías regionales, los gobiernos regionales involucrados. Las vías metropolitanas nos corresponden a nosotros. Y las vías distritales que terminan facilitando un traslado interno le corresponde a los alcaldes de cada distrito. Entonces, es muy claro, el problema es global y obliga la participación de varias organizaciones y es por eso que el tema lo estamos poniendo en la mesa. Queda clarísimo de que nosotros tenemos la responsabilidad de las vías metropolitanas, pero también alertar de todos los problemas que se pueden venir si es que no desarrollamos toda esa infraestructura que necesitamos vial para el traslado de personas y cargas. Entonces, yo imagino que ustedes se estarán haciendo unas preguntas, ¿no? Oye, ¿tú siempre tenías claro esta situación? Y la verdad tengo que confesar que no. Yo soy consciente de esta necesidad inmediata que se está presentando después de que el alcalde, el señor Miguel Romero, nos invitó a hacer un recorrido por la vía de los emprendedores, ¿no? Que es, digamos, la construcción de varias vías metropolitanas que nos llevó a un punto, digamos, en la carretera a Canta, de la cual hicimos una trocha que nos comunicó con Huaral primero y después llegamos al puerto de Chancay. Ahí, cuando recibimos nosotros una presentación de lo que va a ser el proyecto, ¿no? Ya una actualización en mi caso, porque como ya les he mencionado que yo lo conocía, me di cuenta que estábamos frente a un gran reto. Porque si nosotros no reaccionábamos y nos manteníamos indiferentes ante esto, Lima iba a sufrir
una complicación aún más del caos que estamos viviendo. El recorrido que hicimos en ese viaje de la ruta de los emprendedores fue la siguiente. Iniciamos el viaje por la avenida Las Torres, ¿no? Que es reciente construcción. Continuamos por la avenida Sinchirroca de Jicamarca, llegamos a la avenida Grau, así también coincidimos con la avenida Huayna Cápac y tomamos la ruta de Pasamayito que está en construcción. Así llegamos a la avenida Revolución, que nos terminó conectando con la avenida Tupac Amaru y llegamos a la carretera Canta. Y de ahí pasamos a esa trocha de 42 kilómetros, ¿no? Que nos llevó a Huaral y después al puerto de Chancay. Después de este recorrido, definitivamente mi percepción sobre el problema de movilidad urbana cambió, ¿no? Y, y también es importante hacer mención de que existen otras vías que la Municipalidad Metropolitana de Lima no tenemos injerencia en su realización, como ya lo he mencionado, pero como regidores y como ciudadanos estamos obligados a alertar de lo que puede pasar. Entonces, ahora sí, pasamos al escenario, el escenario deseado, eso que nos obliga a nosotros a ser proactivos. Acá las acciones que se pueden tomar voy a dividirlas también en dos grupos. El primer grupo es las obras que se pueden hacer o se pueden ejecutar con la sola decisión de las autoridades. Está dentro de su capacidad, digamos, de gestión anual. Y el otro grupo son aquellas obras que su ejecución va a demandar la realización de un planeamiento, digamos, más profundo, porque va a tener impacto nacional. Entonces, comencemos con las obras de ejecución, con la sola decisión de las autoridades, y estas las vamos a dividir en cuatro grupos. La primera es la construcción de la carretera de lo que ahora es una trocha de 42 kilómetros que unirá la carretera Canta con Huaral. Es la que comentamos en el viaje que fue motivado por el señor alcalde de Lima. Esta conexión descargará el tráfico de ida y vuelta que se produce con el traslado de personas y mercaderías de la zona oeste de la capital, donde están los emprendedores, y el norte chico. También lo hará con parte de la mercadería que viene del centro del país. La segunda es mejorar la conexión existente entre el Callao y Chancay, cuyo tránsito a la fecha disminuirá por la carga que va al norte del país desde el Callao, pero se incrementará con el traslado de contenedores vacío y carga ligera de permuta. Básicamente están centradas en las obras de mantenimiento y optimización de la ruta marcada por la avenida Néstor Gambetta, Ventanilla y Zapayal. La tercera es mejorar las vías longitudinales de la Panamericana Norte y sus ampliaciones. Entre otros, comprende la zona donde se acaban de producir accidentes muy lamentables. Me refiero al Serpentín de Pasamayo y a la variante de Pasamayo. La cuarta es culminar las carreteras que unirán Huánuco y Cerro de Pasco con Huaral. Al concluirlas, la carga que viene del centro del país por la carretera central se reducirá significativamente y aliviará el tránsito en la capital, que ahora se ve afectado por esos vehículos de carga. No cabe duda que si nosotros logramos realizar estos cuatro planteamientos que he mencionado, el tránsito en la ciudad de Lima se va a aliviar, va a ser mucho más manejable de lo que es ahora, ¿no? Ahora quisiera comentar las otras obras, esas obras que requieren un planeamiento mucho más profundo porque el impacto nacional es también de una envergadura mayor, ¿no? Y esto lo vamos a comentar en tres grupos. El primero definitivamente se refiere a la construcción del nuevo anillo periférico a Lima, ¿no? Que no es otra cosa que el empalme de la carretera Panamericana Sur con la del norte, pero bordeando la ciudad, de tal manera que las cargas no pasen por el medio de la ciudad, que nos está complicando el tránsito. La segunda es implementar el servicio de cabotaje, que no demandará mucho esfuerzo cuando el puerto de Chancay entre en funcionamiento. Así la carga se puede llevar por el mar entre tres puertos, de Pisco, Callao y Chancay. Eso sería una carretera por el mar, ¿no? Que tendría mucha utilidad como se está, digamos, poniendo en práctica en los principales países del mundo, ¿no? La tercera es la más soñada y consiste en realizar los proyectos de tren para transporte de personas y carga. Este proyecto, es importante mencionar, ha sido
comentado últimamente por el ministro de Transportes en el Congreso. Él habló ahí de la construcción puso en la mesa para desarrollarlo. Obviamente podría ser por otras razones, porque ese ministerio estaba bastante observado, pero el tema ya está en la mesa y es la construcción del tren Grau, que es el que recorrería toda la costa del Perú. También tenemos el tren Inca, que es el tren que va a desplazarse de Cajamarca hasta Puno, ¿no? Conectándose por la parte de la sierra. Tenemos el tren que se llama Perú-Brasil, ¿no? Que en nuestro país consiste en la conexión desde Chancay hasta Pucallpa. A estos tres grandes trenes habría que sumar otros ramales, ¿no? Que se están dando, tanto que conectan este departamento de la Sierra. Y en Lima, puntualmente, tendríamos que hablar el ramal de Lima, Barranca y Chancay, el ramal de Huachipa a Chancay, el ramal de Chancay a Callao. Hay otro tema que no está relacionado al transporte de carga, pero que ayudaría mucho a aliviar el caos en el tránsito en la ciudad, y es la culminación de los metros de la ciudad de Lima para el transporte masivo de personas. En mi reciente visita a Santiago de Chile, pude comprobar que el metro ayuda mucho a la movilidad urbana. Allí, 2,5 millones de personas se movilizan bajo tierra todos los días. Acá las líneas están diseñadas, pero su realización está muy retrasada, porque las autoridades no trabajamos en equipo. Como podemos apreciar, estamos frente a un gran reto y yo estoy totalmente confiado en que los peruanos sí podemos concretarlo, lograrlo. Yo confío mucho en la capacidad de los peruanos, pero para eso tenemos que superar esas diferencias que a veces ponemos en la mesa. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y esta es una gran oportunidad que tenemos nosotros los regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima de poner el tema en la mesa y invocar a todas las autoridades a reunirnos a buscar una solución en conjunto para aliviar el caos que estamos viviendo nosotros en el tránsito en la capital. Definitivamente, vuelvo a repetir, yo sueño con ver al Perú realizado como una potencia y que sea ese logro alcanzado por los peruanos porque llegamos a superar las diferencias que a veces nos dividen de una manera muy tonta. De verdad, creo que lo podemos hacer y gracias por involucrarse en este tema y contribuir a realizar este sueño. Un abrazo.